Queridos amigos, llegamos a la última lección de este segundo trimestre, lección que abordó el gran conflicto. El texto con el cual iniciamos el cierre, iniciamos el final de este estudio, se encuentra en Apocalipsis capítulo 21. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, nuestro Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios enjugará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo creo este texto encierra para todo cristiano la gran esperanza, el mundo que esperamos, la restauración que nuestro Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Esta 13ª lección precisamente habla de ese triunfo, habla de la victoria a la cual el Señor nos encamina y está encaminando a su iglesia. El triunfo del amor de Dios es el tema que estamos estudiando esta semana, la cual vamos a bosquejar a continuación en este video. Sean bienvenidos, queridos amigos, a este pequeño resumen, al bosquejo de esta 13ª lección. Vamos a ver rápidamente cuáles son los objetivos con los que vamos a estructurar este estudio. 3 objetivos. Lo primero que veremos es lo que ocurre antes de la segunda venida de nuestro Señor. Luego veremos lo que ocurre después, es decir, el milenio, que es lo que pasará. Y por último, la victoria final sobre el pecado, haciendo eco al título de la lección, la victoria del amor de nuestro Señor. Trabajemos entonces con estos objetivos. Vamos a trabajar ahora con el primero de ellos. ¿Qué es lo que ocurre antes de la segunda venida? De acuerdo a la línea profética que nos deja el libro de Apocalipsis, que recuerden, siempre es complementado con el libro de Daniel. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué es lo que ocurre. Y como vamos a entrar a una secuencia profética, lo que vamos a ver es esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo nos va a enmarcar qué es lo que viene. Si nosotros ponemos como punto de partida este momento, el hoy que figura en esta línea, llegará un punto cuando el Espíritu Santo se retire. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero hasta que el Espíritu Santo se retire estamos bajo la gracia. Y luego que se retire estaremos sin la gracia, es decir, la gracia habrá terminado. Y posteriormente, que tampoco sabemos cuándo será. No puedo decir si es en el año 2031, como algunos enseñan, porque la Biblia no dice nada al respecto. Puede ser esa fecha, puede ser después, puede ser antes, no sabemos, pero ocurrirá la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, esto es en resumen lo que acontecerá antes de que Cristo vuelva. Estamos bajo la gracia, terminó la gracia, vivimos sin la gracia y se presenta nuestro Señor en la segunda venida. Pero dentro de esta línea existen eventos, existen principios que nosotros no debemos olvidar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, ahora que estamos bajo la gracia, el pueblo de Dios está siendo sellado. Es lo que leemos en Apocalipsis capítulo 7. El ángel le dice al ángel que tiene las plagas: espérate, estamos sellando al pueblo de Dios. Paralelamente, el enemigo también está marcando a quienes rechazan a Dios, ya sea de manera voluntaria o forzada. Pero mientras el Señor está sellando a su pueblo, el enemigo está marcando. Y muchas veces ni siquiera saben que están siendo marcados por el enemigo. Por otro lado, una vez que haya terminado la gracia, el libro de Daniel habla de un tiempo de angustia previo al regreso de nuestro Señor. Es un tiempo de angustia, dice Daniel, el cual nunca se vio en la tierra. Y aquí vale hacernos una pregunta: ¿cómo podemos estar preparándonos para ese tiempo de angustia? ¿De qué forma nos preparamos para ese momento? Y precisamente en el mismo libro de Apocalipsis y algunos otros textos encontramos consejos que nos ayudarán a enfrentar ese tiempo de angustia. ¿Cómo nos preparamos? Pues vamos a ver estos textos bíblicos. Juan capítulo 3, en la primera carta de Juan,
Dice que el pueblo de Dios es un pueblo que está santificándose, está purificando su vida. Recordemos que la santificación es obra del Espíritu Santo, es un pueblo en consecuencia en el cual el Espíritu Santo está obrando la transformación de las vidas. Es un pueblo que es consciente que necesita ser cambiado por Dios. En segundo lugar, es un pueblo que hace la voluntad de Dios, es un pueblo que vive para agradar a Dios. No es un pueblo que acomoda las escrituras a sus intereses, no es un pueblo que eh, considera algunas partes de las escrituras, de la Biblia y el resto no. No es un pueblo que se somete a la voluntad de Dios, es un pueblo que hace de Dios su fortaleza. Es un pueblo que ha decidido adorar a Dios porque no se adora a nadie más. Entonces, notemos que mientras vivimos nosotros bajo la gracia, mientras el Señor está sellando a su pueblo, nosotros tenemos que practicar esto. Debemos estar dispuestos a ser transformados por Dios, a hacer su voluntad, fortaleciendo nuestra vida en Él, adorando a Dios, ya sea en la iglesia, ya sea en casa, ya sea de forma privada, pero tenemos que adorar a nuestro Señor. Todo lo contrario, con el grupo que decide seguir al enemigo, quienes aceptan el engaño, o en todo caso, temen y creen que el poderío humano y detrás de todo el enemigo tienen más poder que Dios. En consecuencia, ceden ante las amenazas, ceden ante la fuerza que es ejercida sobre ellos. Esto, en resumen, es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir antes que el Espíritu Santo se retire. Solo vale la aclaración en cuanto al retiro del Espíritu Santo, que no es un momento cuando Dios dice, miren, hasta aquí los esperé y después que haya llegado la fecha, ya no me busquen, ya se habrá acabado para ustedes la oportunidad, yo no quiero saber nada que me estén buscando, ya les di oportunidad, no quisieron, bueno, después están perdidos. No es así. El Espíritu Santo se retirará cuando el hombre sea el que le dice a Dios, Señor, déjame, así estoy bien, así vivo bien, no me busques, estoy bien así. No quiero saber de tu perdón, de la gracia, déjame vivir tal como estoy. No será el Dios que se canse de buscar al hombre, nuestro Dios, será el hombre el que se canse de ser buscado por Dios. Será en ese momento cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra. La línea aquí es entrecortada y no es una línea recta, ya que es algo progresivo. De alguna forma, espero que se esté entendiendo. En consecuencia, el pueblo que purificó su vida, que hizo la voluntad de Dios, que se fortaleció en Dios, que vivió precisamente lo que dicen Apocalipsis 12 y 14, con paciencia, con perseverancia, con la fe de Cristo, será el pueblo que entre al tiempo de angustia, cuando ya no haya intercesor, pero intercesor para los que rechazaron a Cristo, porque ¿qué es lo que prometió Cristo a sus discípulos? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es decir, sí, para el pueblo señalado por Dios, no van a estar solos, Cristo estará en ese momento con su pueblo. Ellos entonces harán de la segunda venida de Cristo su mayor esperanza. Y eso creo que desde ahora tenemos que hacerlo. Serán consolados y encontrarán gozo en el Señor, a pesar que el enemigo buscará atormentarlos, perseguirlos, a pesar que el enemigo estará causando atrocidades en el mundo. El pueblo de Dios encontrará consuelo, el pueblo de Dios encontrará esperanza y será un pueblo que sigue adorando a Dios. Recuerden que en esos instantes de la historia, la persecución y el ambiente será muy hostil, sobre todo contra el pueblo de Dios. En forma paralela, ¿qué es lo que ocurre en el mundo? Lamentablemente estará recibiendo el derramamiento de las últimas plagas. Estas plagas, al igual que el pueblo de Israel, en el Egipto histórico, afecta a Egipto, afecta al mundo, mas no afecta al pueblo de Dios. No es que el Señor va a retirar a su pueblo, como se enseña en muchas partes, en muchos grupos, que el Señor va a retirar a su pueblo, los va a arrebatar para que no pasen la tribulación. Eso no ocurre. El pueblo de Dios estará en esta tierra, pero las plagas no serán derramadas sobre ellos. No van a ser parte de ese grupo. Y este grupo humano que rechazó a Cristo
Para ellos, la venida del Señor será un evento desesperante, un evento aterrador, mientras para su pueblo será la mayor esperanza. Para este grupo, lamentablemente, será un momento aterrador. Esto, en resumen, es el panorama que ocurrirá antes del regreso de nuestro Señor. Lo que vamos a ver a continuación gira en torno a lo que ocurre después, inmediatamente después, a la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que ocurrirá? ¿Qué pasará durante el milenio, durante los 1000 años? Veamos nuevamente una línea histórica, y esta línea profética, histórica, abarca el milenio, los 1000 años, que ocurren inmediatamente después a la segunda venida de Cristo. El milenio inicia con la segunda venida y termina con el descenso de la Nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurre? Veamos lo que ocurre en primer lugar en el cielo. Apocalipsis capítulo 20. Esto se encuentra en el capítulo 20 y 21 de Apocalipsis. En el cielo, los redimidos reinan con Dios, ya no con un cuerpo mortal, habrán sido transformados. La transformación final ocurre cuando Cristo vuelva. En el cielo se despejan dudas, inquietudes, no tanto porque exista incredulidad en el hombre, porque a veces hacemos ver esa escena que cuando estamos en el cielo y nos preguntamos, oye, ¿y por qué no vino tal persona? Y tenemos una duda humana, es decir, una duda que causa inquietud, molestia. No, no es esa duda, simplemente cuando hablamos de que la duda queda respondida en el cielo, es que el panorama de la justicia de Dios no da lugar a la mínima duda. Espero que me esté dejando entender cuando estamos hablando de las preguntas que serán respondidas en el cielo. Veremos por qué algunas personas se salvaron y algunas no se salvaron. Por eso es que se ve el caso de los perdidos, para que la justicia de Dios sea transparente, sea clara a todo el universo. No porque Dios necesite ser declarado justo, porque Dios no lo necesita, sino para que el daño que hizo el pecado, el impacto que hizo Satanás con el pecado, comience pues a ir a ser borrado, olvidado totalmente. En resumen, en el cielo estarán reinando los redimidos, se verá el caso de los que se perdieron, se volverá a proclamar, a adorar a Dios, su justicia, su misericordia. ¿Y qué es lo que ocurre en la tierra? En la tierra el panorama es totalmente diferente. Dice Apocalipsis 22 que Satanás será atado sin tener a quien tentar. En otras palabras, cuando es encadenado, cuando queda prisionero, él queda en este mundo, en un mundo sin vida, en un mundo donde solo están sus demonios y no hay nada más. Entonces es una especie de prisión para él. El mundo ha quedado vacío, desolado. Porque cuando dice es confinado al abismo, la lección explicaba correctamente esto, que es arrojado al abismo, que abismo y la palabra infierno vienen de la misma palabra griega. Y esa palabra es la que emplea la traducción griega de Génesis 1, 1 y 2, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre el abismo. Es decir, la idea que aquí se ve es que Satanás está en esta tierra, pero la tierra ha sido trastornada, la tierra ha sido modificada monstruosamente, pues ha quedado en un estado calamitoso. No hay vida, no quedó absolutamente ser viviente, salvo Satanás y sus ángeles. No hay a quien tentar. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Es un mundo en donde el enemigo simplemente está, vuelvo a repetir, sin poder tentar a alguien. Esto es lo que ocurre, en resumen, durante el milenio. Este es el panorama. Gozo, felicidad en el cielo y la consecuencia del pecado aquí en la tierra. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es muerte, no es tortura eterna, no es sufrimiento eterno,
como lamentablemente el enemigo engaña a las personas. La paga del pecado es la muerte. Cerramos con esto el segundo objetivo y vamos a ver ahora el último punto de nuestro estudio. La victoria final sobre el pecado, algo que ocurre inmediatamente al cierre del milenio. Entonces veamos qué es lo que se encuentra aquí. Al final del milenio desciende la nueva Jerusalén, de acuerdo a lo que está en Apocalipsis 21, desciende la santa ciudad como una esposa desposada, dice, lista para ser desposada por su marido. Pero al mismo tiempo en la tierra los muertos resucitan, condenados, sí, pero resucitan. La pregunta que aquí muchos pueden manejar es: ¿y para qué Dios necesita resucitarlos? Dios no necesita resucitarlos, pero ellos necesitan entender, más que nada, recibir la paga que ellos han decidido. Por eso el Señor advierte y advierte a su pueblo para que nadie sea condenado. Y estos hombres van a recibir su justo pago. Ahora, el panorama en esta escena tiene mucha dinámica. Es decir, por ejemplo, Satanás, al ver que han resucitado todos los que están perdidos, nuevamente los engaña e intenta tomar con ellos la santa ciudad, es lo que dice el capítulo 20. Pero escuchan su sentencia. Lamentablemente ellos han decidido morir. No es que Dios los eligió para muerte, ellos decidieron morir. En consecuencia, reconocen la justicia divina. Reconocen que sí, ellos merecen la muerte. Pero intentan, pues, en su rebelión, como siempre, rebelarse, instigados por el enemigo. Y es en ese momento que desciende fuego del cielo y los condenados, así como Satanás y sus ángeles, son destruidos, son quemados con el fuego eterno, es decir, que los quema una vez y para siempre. Nosotros sí creemos en el castigo eterno, pero no en el sufrimiento eterno. Creemos en el castigo como la consecuencia que conduce a la muerte eterna. Ese es el castigo eterno. No el sufrimiento, no el dolor, no el infierno de tortura eterna. No sé qué clase de Dios podría tener a sus hijos viendo que sufren y sufren por la eternidad. Dicen que el castigo es proporcional a la justicia de Dios, pero David dice bien claro que la justicia y la misericordia forman el trono de Dios, y la muerte también es una forma de darle descanso al terrible dolor que produce el pecado. ¿Qué es lo que ocurre? Satanás y sus seguidores serán destruidos, muertos una vez y para siempre. Dice por los siglos de los siglos, pero esa expresión siglos por los siglos siempre depende del sujeto al que está acompañando. Y si está acompañando a Satanás, que es un ser creado, si está acompañando al hombre, que es un ser creado, inmortal, en consecuencia, solo durará hasta que desaparezca. Y si acompaña a Dios, pues Dios es eterno. En este caso sí, es por la eternidad. Finalmente, la tierra es restaurada, la tierra vuelve a la condición, al ideal que Dios había planificado, y los redimidos moran por la eternidad con nuestro Señor, de acuerdo al plan, al sueño original con el cual Dios creó la tierra. Y quizá valga la pena resaltar aquí esto, que Dios creó al hombre para que viva feliz. En el plan de Dios nunca estuvo el infierno, como un lugar de castigo y sufrimiento eterno. Esto es lo que ocurre al final del milenio. Lo que vamos a ver ahora es un breve resumen de todo lo que hemos visto en esta lección. La iglesia debe estar constantemente preparada, como hemos visto al inicio, para un momento de angustia, para un momento de prueba. Esta preparación siempre va en armonía con la palabra de Dios. Durante el milenio, recordemos, los redimidos reinan con Dios y la tierra queda vacía. Por último, el enemigo será destruido al final del milenio y esta tierra, este mundo, será restaurado. Y el Señor, dice Apocalipsis, con su santa ciudad morará y los redimidos morarán con él por la eternidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces con lo que hemos estudiado, con lo que venimos repasando? Necesitamos prepararnos con el estudio de la palabra de Dios. Recordemos que la única manera es pasando tiempo con Dios, a través de su palabra, la oración, la predicación, en fin.
Estemos atentos a las profecías y ayudemos a otras personas a estar preparadas. Y esa preparación, recuerda, querido amigo, es con el estudio de su palabra. Por ello, te animo una vez más a que estudies la próxima lección, un nuevo tema. Iniciamos un nuevo trimestre, el libro de Marcos, que estoy seguro será una gran bendición para todos nosotros. Así es que, querido amigo, por favor, no dejes de estudiar tu Biblia. De esta forma cerramos este bosquejo, queridos amigos. Ha sido un verdadero placer, una verdadera bendición el poder compartir estos estudios con ustedes. Me despido con el deseo de que el nuevo trimestre nos encontremos hasta donde Dios lo permita para seguir estudiando su palabra. Que Dios los bendiga, un gran abrazo y espero se concrete el poder encontrarnos en la noche para tener un estudio más amplio de esta última lección. Bendiciones a todos, un fuerte abrazo.